Hola amigos, ¿qué tal? Es un placer volver a encontrarme con vosotros para seguir compartiendo este espacio de reflexión basado en la palabra de Dios. ¿Sabes? Si hay algo que tenía sumamente preocupados a los judíos de los días de Jesús, al pueblo de Judá de los días de Jesús, eh, a los israelitas de los días de Jesús, era en qué momento se iba a establecer el reino de Dios. Es bueno aquí comprender que la comprensión que ellos tenían del reino era una comprensión sumamente material. Hay que recordar que en ese momento Israel, Judá, lo que actualmente es Palestina, estaba bajo la ocupación romana. Así que ellos tenían todo su territorio ocupado por una nación realmente enemiga. Bajo el yugo de Roma, ellos podían practicar su religión, tener algunas instituciones como el Sanedrín, tener un rey títere como Herodes, pero lamentablemente no tenían una auténtica libertad, no tenían independencia. Dominados y maltratados y esquilmados por los romanos, anhelaban la llegada del reino de Dios. Para ellos el reino de Dios representaba poder, representaba gloria, representaba grandeza, representaba la liberación de la tiranía. Y en este sentido es que ellos esperaban a alguien que trajera finalmente el reino de Dios, probablemente el Mesías. Soñaban con que el Mesías, un Mesías davídico, un Mesías de la casa de David, pudiera establecer un reino de gloria, un reino de poder, un reino de grandeza donde ellos se libraran del yugo de sus enemigos. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, encontramos en los versículos 20 y 21 que le dicen a Jesús lo siguiente: y preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El anhelo de poder establecer ese reino llevó a muchos judíos de los días de Jesús a planear de qué manera podían librarse del cautiverio, del yugo, del control de Roma. Surgirían movimientos libertadores como pudieron ser los celotes, que aparecieron no exactamente en el mismo tiempo en que Jesús desarrollaba su ministerio, sino unos años después, pero sí es cierto que ya había sicarios y personas que se levantaban contra Roma en los días de Jesús. Había personas que rechazaban la ocupación romana y de una forma u otra trataban de imponerse contra Roma. Incluso hubo revueltas y levantamientos que fueron de una manera terrible sofocados por los romanos. Los romanos no dudaron en matar y en crucificar a personas que se levantaban contra ellos. Todo tipo de sedición era cruelmente castigada. En ese ambiente, muchos comprendieron que era necesario un cambio. Pero el cambio que Jesús proponía cuando dijo el reino de Dios está entre vosotros era totalmente diferente al concepto del reino que ellos tenían. Para algunos los cambios iban a venir saltándose completamente lo establecido. En los días de Jesús y de manera contemporánea con Jesús, hubo algunos que querían un nuevo reino, pero no un reino desde el punto de vista político. Era un reino nuevo en el sentido de que era un reino de libertad para ellos. Me estoy refiriendo a un grupo influenciado por la filosofía griega que se llamaban los cínicos. Ellos vivían en contacto con la naturaleza, sin casas, sin propiedades, riéndose y burlándose de todas las instituciones que había en Israel. Se burlaban del templo, se burlaban de la sinagoga, se burlaban de instituciones establecidas como el matrimonio, se burlaban de la familia, incluso vivían de manera grosera muchos de ellos y de manera grotesca, haciendo cosas que dañaban la sensibilidad de las personas de la sociedad establecida en los días de Jesús. Ellos creían que burlándose de todo lo establecido, de la iglesia, del Estado, que burlándose de las personas, burlándose del matrimonio, burlándose de la moral y viviendo de una manera desenfadada, desenfrenada,
totalmente libres, sin ningún compromiso con la sociedad, sin ningún compromiso con normas, sin ningún compromiso con instituciones. Ellos eran verdaderamente libres. A semejanza de Jesús y los discípulos, vivían sin tener nada, no tenían ningún tipo de bienes, salvo la túnica con la que solían andar, una túnica que solía ser andrajosa, una alforja donde llevaban algunas provisiones. Iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, proclamando que había que ser totalmente libres, viviendo de la forma que ellos vivían, riéndose, mofándose de todo aquello que era socialmente aceptable en los días de Jesús. Por la misma época, Jesús también está hablando de la necesidad de una nueva sociedad. Jesús está hablando de un reino que ya está entre los hombres. Un reino totalmente diferente a lo que los oyentes de Jesús estaban esperando. Porque ellos estaban esperando un reino encabezado por un rey, Mesías, glorioso, militar, político, que trajera la independencia, la libertad y la prosperidad material al pueblo de Israel. Pero el reino que les está proponiendo Jesús es un reino diferente, es un reino espiritual. Es un reino que tiene que ver con la presencia de Dios en el corazón de cada una de las personas. Pero a la vez que promueve ese reino, a la vez que Él anima a ser parte de ese reino y nos dice que no hay que esperar un reino futuro, sino dejar que el reino nazca en nosotros y ser partícipes de ese reino de amor, de paz, de compasión, de misericordia, de inclusión, de bondad, de tolerancia, de respeto, de amor fraternal entre los seres humanos, a la vez que Él nos anima a ser parte de ese reino, no se ríe, no se mofa de aquellas cosas que son significativas. Voy a poneros un ejemplo. Hoy nosotros vivimos en el mundo, en el contexto en el que vivimos, muchos grupos, incluso grupos de personas que supuestamente son creyentes, creen en Dios y aún cristianos, pero que constantemente están criticando, cuestionando y atacando cosas que a ellos les parece que debieran cambiar y debieran ser modificadas. A semejanza de los cínicos, incluso se mofan, critican, cuestionan el matrimonio, el hogar, la familia, la iglesia, todo lo que de alguna manera ha formado la estructura de la sociedad en la que nosotros vivimos. En su intento por crear algo mejor, simplemente quieren destruir con su dialéctica, con todo lo que ellos expresan, lo que ya está establecido. Eso no es lo que hizo Jesús, de ninguna manera. Jesús no criticó la sinagoga. Jesús no criticó ni siquiera el templo. Jesús ni siquiera criticó a la clase política de sus días. Jesús ni siquiera criticó a la clase sacerdotal de sus días. Jesús no produjo una revolución política, una revolución social. No se puso en contra de instituciones como el Estado, de instituciones como la sinagoga, de instituciones como el matrimonio, de instituciones como la familia. No se mofó de nada de eso, ni siquiera utilizó expresiones grotescas o actitudes grotescas, desenfadadas o degradantes para hablar de ninguna de estas cosas que eran muy significativas y muy importantes para las personas que lo escuchaban. De ninguna manera. Jesús puso los principios del reino de Dios para poner en su lugar aquellas cosas que el ser humano había enfocado, expresado, vivido y experimentado de una manera totalmente equivocada. O sea que Jesús no atacó el templo, sino lo que hacíamos con el templo. Jesús no atacó ni siquiera a los sacerdotes, a los escribas y a los levitas, sino lo que ellos hacían, lo que ellos decían pero no hacían. Jesús no atacó al Estado, sino que dijo que el Estado tenía que estar separado de la espiritualidad, dando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De ninguna manera es que Jesús no veía la corrupción política que había en sus días. Tampoco es que no era consciente de la corrupción religiosa que había en sus días, o que el matrimonio y la familia se habían transformado en una opresiva institución heteropatriarcal donde las mujeres vivían sometidas a los hombres. De ninguna manera Jesús veía toda esa realidad. Pero el reino que él vino a establecer lo quiso cambiar a través de sus palabras y de sus actos, mostrando que el problema no es el templo, sino cómo entendemos al templo.
que el problema no es la familia, sino cómo entendemos la familia, que el problema no es el matrimonio, sino lo que hemos hecho del matrimonio, que el problema no está en el Estado, sino cómo se ha utilizado el Estado para oprimir. Sus palabras, sus actos, sus gestos, sus enseñanzas presentan un nuevo reino, donde todas esas cosas pueden cambiar, donde los religiosos realmente pueden expresar, transmitir, compartir y ayudar a las personas a crecer en espiritualidad, donde el matrimonio, el hogar y la familia sean realmente lo que fue el proyecto de Dios para esas instituciones, donde el mismo Estado debiera ser aquello para lo cual existe, que es el bien de la comunidad. Entonces las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, lejos con querer romper lo establecido, de alguna manera, lo que pretenden es purificar aquello de lo que se ha servido al ser humano a lo largo de la historia para estructurar su vida y su sociedad. Querido amigo, hoy nosotros nos enfrentamos a destruir o a construir, a destruir o a darle el sentido correcto a las cosas, a darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, o simplemente a causar una revolución para derrocar al César. Hoy podemos hacer de nuestros matrimonios y nuestros hogares lugares donde la imagen de Dios se refleje, o seguir teniendo matrimonios y hogares donde la autoridad del varón someta a la mujer y a la familia. Hoy nosotros podemos construir una sociedad mejor, una iglesia mejor, un mundo mejor, pero en la medida que aceptemos el mensaje de Jesús, que nos transformemos en ciudadanos de su reino, vivamos los principios del reino, compartamos los principios del reino y ayudemos para que ese reino, no de gloria, no de poder, no de grandeza, sino de transformación interior, sea una realidad no solo en nuestras vidas, sino en la vida de muchas otras personas. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.